Un saludo para todos. Les doy la bienvenida a este espacio que vamos a compartir nuevamente. Ya había estado con ustedes en una teleconferencia anterior. Estamos en una estrategia de fortalecimiento de la implementación de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia. Mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya, soy nutricionista dietista, especialista en gerencia de proyectos y asesora dentro del Grupo NACER de la Universidad de Antioquia. Este servicio es posible gracias al apoyo del Gobierno departamental y de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Estamos entonces en un ciclo de teleconferencias, Educarnos y Educar Clave en IEPI. Como les comentaba Alonso ahorita en la introducción, era un ciclo que se estimaba de 12 teleconferencias. Vamos a tener 13 en total, entonces todavía nos falta una que será dentro de 8 días. Jueves también, 4 de la tarde. En este momento tenemos 103 participantes. El tema que nos convoca hoy es suplementación nutricional en la gestante, cómo hacerlo mejor. Este tema nos quedaba pendiente de lo que veíamos la vez pasada de alimentación y nutrición de la gestante. Incluso se presentaron al final muchísimas preguntas sobre este tema específico y les decía en ese momento que diéramos espera al día en que tuviéramos esta teleconferencia para tratar en la medida de lo posible de abarcar con el desarrollo del tema las preguntas que se presentaron y pues bienvenidas también a aquellas preguntas nuevas que tengan de acuerdo a lo que hoy veamos. Tenemos entonces algunas cifras sobre los micronutrientes en las gestantes y su estado nutricional. Vamos a ver algunos puntos básicos de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las Deficiencias de Micronutrientes en Colombia, que está planteada por el Gobierno Nacional para el periodo 2014-2021. Vamos a ver específicamente los requerimientos, los alimentos fuente y la suplementación de ácido fólico, calcio y hierro para la gestante. Y vamos a hablar de algunas generalidades de los multivitamínicos comerciales. Desde las cifras entonces tenemos que la OMS en el 2014 nos dijo que se calcula que un 41.8% de las embarazadas del mundo padecen anemia y que se considera que como mínimo la mitad de esta carga de anemia obedece a la carencia de hierro. En la ENSIN 2010 nos contaron que aproximadamente una de cada 5 gestantes que se encontraban entre 13 y 49 años presentaban anemia y que de ellas el 57.6% presentó anemia por deficiencia de hierro. En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010 expusieron que en las madres de niños menores de 5 años, 87% de ellas informaron haber recibido suplementación de hierro en el segundo y tercer trimestre de su último embarazo. 85% de ellas informó haber tomado ácido fólico y 79% informó haber tomado calcio. Estas cifras entonces nos muestran un panorama desde lo que representa la deficiencia de micronutrientes, específicamente de hierro, por ejemplo, para esa carga de morbilidad, desde lo que implica una gestante con anemia y el riesgo de mortalidad también, no solo para ella, sino también para el bebé. Y nos pone un reto desde la meta que deberíamos tener todos, desde el entorno salud, el entorno comunitario, de pretender y buscar que el 100% de nuestras gestantes tengan acceso a los controles prenatales a tiempo y en ese control prenatal les prescriban la suplementación con micronutrientes. No tendríamos por qué estar encontrando estas cifras de 87, 85, 79 cuando la meta es 100. Ahora vamos a ver algunos puntos básicos de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las Deficiencias de Micronutrientes en Colombia, 2014-2021. Es un documento que pueden encontrar fácilmente en Internet y pues ya tiene 3 añitos de haber sido publicado, pero nos pone unos retos y unas líneas de acción muy interesantes frente a los micronutrientes.
Desde lo que plantea esta estrategia nacional, hay un liderazgo y una coordinación desde CODEMI y CISAN. CODEMI es el Comité Nacional para la Prevención y Control de la Deficiencia de Micronutrientes y CISAN es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se generó esta Estrategia Nacional para la Prevención de Deficiencia de Micronutrientes enmarcados en lo que plantea el Plan Decenal de Salud Pública y la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Plan Nacional Decenal de Salud Pública tiene una dimensión que es de seguridad alimentaria y nutricional y en ella un eje específico que tiene que ver con el consumo y aprovechamiento biológico. Y la política de seguridad alimentaria junto con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional trabaja unas dimensiones desde las cuales también se trata de prevenir y reducir la desnutrición y la deficiencia de micronutrientes. Entonces vemos cómo esta estrategia tiene un muy buen marco y base desde la política y los planes nacionales para proteger la población y promover que no hayan deficiencias de micronutrientes. Esta estrategia tiene unas líneas de acción para prevenir y controlar entonces las deficiencias de micronutrientes. Esta gráfica nos muestra esas líneas de acción y nos muestra un eje transversal que es la diversificación de la alimentación. Las líneas de acción son fortalecimiento de acciones prioritarias, fortificación, biofortificación o fortificación biológica de los alimentos y la suplementación con micronutrientes. Vamos a ver algunos puntos de ellos. Desde la diversificación de la alimentación nos exponen que se debe entender como el consumo de una diversidad de alimentos con el que se logra suministrar las cantidades que requiere cada persona de micronutrientes esenciales en forma continua. Cuando se logra esta diversificación de alimentos, se promueve el desarrollo de la agricultura local porque se promueve desde allí la producción de diversos alimentos y por parte del resto de población la compra y adquisición de estos, la diversificación productiva y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas por el hecho de estar consumiendo una alimentación muy rica en los nutrientes que básicamente necesita. Entonces, pasando ya al eje transversal de la diversificación de los alimentos, tenemos las líneas de acción. Tenemos el fortalecimiento de acciones prioritarias y dentro de esas acciones prioritarias contemplan el pinzamiento del cordón umbilical cuando deje de latir o pinzamiento tardío como también lo conocemos, que es ese pinzamiento que se da pasado 1 a 3 minutos después de que nace el bebé, lo que permite reforzar esas reservas de hierro que va a tener el bebé en sus primeros días y prevenir una anemia. También promover y proteger y apoyar la lactancia materna, idealmente de forma exclusiva hasta los 6 meses y de forma complementaria hasta los 2 años o más, junto con una alimentación complementaria introducida en el momento indicado y con los alimentos adecuados. Es común ver cómo algunos niños están muy protegidos con la lactancia materna exclusiva, pero cuando empiezan la alimentación complementaria empiezan a tener deficiencias y estados de desnutrición o de exceso de peso. Entonces es bien importante seguir trabajando con la población, que la alimentación complementaria se introduce alrededor de los 6 meses cuando el niño está siendo alimentado con leche materna exclusiva y que si recibe otro tipo de leche de fórmula, deberá introducirse la alimentación complementaria alrededor de los 5 meses. Otro aspecto que ha venido cambiando es de los alimentos que se introducen, y esto lo trabajó Elizabeth en su teleconferencia, pero lo quiero reforzar, y es que ya no existe esa limitante que teníamos hace años de algunos alimentos que solo se podían introducir a los 8, 10, 12 meses, como las leguminosas, el pescado, el huevo. Ahora la OMS, con suficiente evidencia científica, nos dice que esos alimentos se pueden introducir desde el inicio, siempre teniendo el cuidado de un alimento nuevo a la vez por 3 días para evaluar tolerancia. Entonces es importante recalcar esto en nuestra población y los alimentos sobre los que sí sigue existiendo cuidado y prevención para introducirlo solo a partir del año es la leche de vaca entera,
el azúcar, la sal, y para la miel también hay restricción hasta los 2 años. Otra medida de estas que plantean como prioritarias es la desparasitación tanto de las gestantes como de los niños y los adultos en general. ¿Qué se pretende entonces con estas medidas que se deberían trabajar de forma integral? La prevención y control de las deficiencias de micronutrientes y el mejoramiento del estado de salud de la población en general. La otra línea de acción es fortificación. Nos plantean la fortificación masiva, la de alimentos específicos y la fortificación casera con micronutrientes en polvo. En la fortificación masiva debemos tener en cuenta que es una fortificación que se da como una medida del gobierno generalmente sobre alimentos de consumo masivo y con un micronutriente específico en el que se ha visto deficiencia en la ingesta y que puede generar consecuencias negativas en la salud pública. Ejemplos de esta fortificación masiva podrían ser la fortificación que se hace de la sal con yodo o la fortificación que tenemos del arroz con calcio, por ejemplo. Son alimentos de consumo masivo y son micronutrientes que por su insuficiente ingesta pueden generar consecuencias negativas. Luego tenemos la fortificación de alimentos específicos y esta se hace con nutrientes que se adicionan en alimentos que están direccionados a poblaciones o a subgrupos de población muy específicos. Ejemplos de esta fortificación es la que se hace en las galletas o en la leche que se entrega, por ejemplo, en maná, que va dirigido a unos grupos específicos poblacionales de niños y que están promoviendo la fortificación, por ejemplo, de hierro, al conocer que hay una deficiencia en el consumo de estos niños de este micronutriente. Y está la fortificación casera con micronutrientes en polvo. Es una fortificación que hace cada persona desde su familia, en casa, agregando los micronutrientes en polvo a los alimentos ya preparados en casa. La forma de presentación de estos micronutrientes es en sobre individual, en polvo, y contiene la dosis diaria recomendada para el consumo de ese grupo poblacional. Específicamente hoy tenemos un producto que ya está codificado por varias EPS para que sus IPS lo entreguen y es el Vitamix. Este producto ha sido entregado a la población infantil, específicamente menores de 2 años, aunque también a veces vemos que lo entregan a niños hasta los 5 años y está haciendo otra medida que previene esa deficiencia de micronutrientes. En este momento tenemos presentes 147 participantes. La otra estrategia o línea de acción es la biofortificación o fortificación biológica de los alimentos. Nos lo presentan en una forma muy clara y es como que los alimentos se fortifican a sí mismos, desde modificaciones que se les hace a sus semillas y desde la raíz. ¿Qué permite esto? Que contengan mayor cantidad de micronutrientes y que estos sean biodisponibles. Tenemos unas experiencias de biofortificación en nuestro país actualmente que son expuestas en este documento y es los avances que ha habido en la producción de unas variedades de arroz en los departamentos de Tolima, Huila, Meta y Córdoba y las experiencias de producción de frijol biofortificado en el departamento de Cesar. Estos son entonces un adelanto más, un avance que nos muestra nuestro sector agropecuario en la búsqueda de tener mejores alimentos que aportan muchísimo más a nuestra población. Y está esa línea de acción que es la suplementación con micronutrientes, donde estaríamos enmarcados desde el tema de hoy, y pretende mejorar la ingesta de nutrientes desde formas farmacéuticas, ya sea por vía oral o parenteral. Principalmente la suplementación con micronutrientes se hace con hierro, vitamina A, zinc, ácido fólico y calcio, o con cualquier otra vitamina o mineral que el profesional de salud detecte en esa persona está deficiente.
Con esta medida se logra un impacto a corto plazo y se logra atender en forma individual las deficiencias o los requerimientos adicionales que tenga cierta población específica. En nuestro caso va a ser entonces la suplementación para las mujeres gestantes. Siempre vamos a seguir promoviendo que lo ideal y lo más saludable es que desde la preconcepción planeemos la gestación, tengamos hábitos de alimentación adecuados y saludables y tengamos un adecuado estado de salud y nutrición. Esto no es lo común en nuestra población. Lo que encontramos es que las mujeres y sus familias ya llegan a nuestra consulta en estado de gestación. No tuvimos la oportunidad de conocerlas desde la preconcepción, de asesorarlas, de acompañarlas, de darles las recomendaciones pertinentes y educarlas, pero entonces no vamos a dar el brazo a torcer y si el caso es que ya llega nuestra mujer ya en un estado de gestación a la atención, pues desde allí partamos y hagamos nuestro acompañamiento y nuestras recomendaciones y la atención de la mejor forma posible. Aparece entonces una pregunta fundamental y es que si ese ácido fólico, calcio y hierro para la gestante se debe recomendar desde el alimento o desde el suplemento. La respuesta es desde los dos. No podemos desconocer la riqueza que trae y lo importante que es el nutriente y en este caso el micronutriente desde el alimento. Siempre debemos promover una alimentación variada, equilibrada, balanceada, completa, para asegurar que desde la alimentación se está dando un buen aporte. Pero el estado de gestación genera un aumento muy grande en los requerimientos diarios, que aunque haya una buena alimentación, no se alcanza a cubrir con ese alimento. Entonces debemos pasar a complementar esa estrategia de promover una alimentación adecuada eh, promoviendo también la suplementación. Ambas deben ser la medida que tengamos con nuestras gestantes para asegurar que logran tener ese requerimiento diario. Vamos a ver entonces en esta parte de la teleconferencia, a recordar, porque me imagino que ya muchos de ustedes lo han visto durante su formación profesional y ahora en su ejercicio profesional, cuáles son los requerimientos de cada uno de estos micronutrientes, la fuente alimentaria y su función básica dentro del organismo de la gestante. Tenemos entonces para iniciar el ácido fólico, el requerimiento son 600 microgramos día. Las fuentes de este alimento, de este micronutriente, las fuentes alimentarias, son el hígado, la carne, el brócoli, el jugo de naranja, leguminosas, aguacate, verduras de hoja verde, cereales y todos aquellos alimentos o productos que estén fortificados con ácido fólico. ¿Para qué nos está sirviendo el ácido fólico en el organismo de esta gestante? Para regular la expresión génica, para formar los glóbulos rojos y para la síntesis de bases nitrogenadas necesarias para esa correcta formación del ADN. Debemos recomendar entonces que se consuman este tipo de alimentos todos los días en la alimentación diaria de nuestra gestante y su familia. Lo ideal es que las verduras y las frutas que son ricas en este micronutriente siempre se consuman en estado crudo, bien lavadas, bien manipuladas, porque cuando consumimos las verduras o las frutas después de cocción, después de colado, después de muchos procesos de manipulación y preparación, a lo que conduce es que se pierdan muchos de estos micronutrientes y no hay tan buen aporte de ese alimento en estos micronutrientes. Entonces debemos siempre reforzar en nuestras familias gestantes que consuman este tipo de alimentos, frutas y verduras crudas. Luego tenemos el calcio. El aproximado requerimiento diario son 1.200 miligramos de calcio al día. Los alimentos fuente de este micronutriente son la leche y sus derivados, la yema de huevo, las sardinas, el frijol, el ajonjolí, brócoli, frutos secos, repollo.
¿Para qué nos está sirviendo el calcio durante la gestación? Para aumentar las reservas en el esqueleto materno que requiere durante la lactancia y para el crecimiento fetal. El calcio también es un mensajero intracelular muy importante que regula diferentes funciones metabólicas. Además, también es importante la transmisión neuromuscular, la coagulación sanguínea y el metabolismo de carbohidratos. Debemos recomendar entonces el consumo de leche diario. En aquellas gestantes que manifiestan intolerancia a la lactosa, pues plantear la otra opción que son estos productos deslactosados. Tener cuidado cuando nos manifiestan que en lugar de leche o lácteos desean consumir bebidas de soya o bebidas de almendra, más llamadas leches, porque está la idea o el imaginario en los consumidores, y esto también viene por la comercialización que hacen de estos productos, que son riquísimos en calcio y que es mejor consumir estos productos que la leche o sus derivados. Debemos informar a la población que no es que sean eh, riquísimos en calcio, sino que están fortificados con calcio, tienen calcio adicional y que ese calcio no tiene la misma biodisponibilidad en el organismo que el calcio que obtenemos de la leche y sus derivados. Entonces debe ser algo que informemos a la población cuando decide eh, no seguir consumiendo leche y derivados y pasar a este otro tipo de bebidas. Ya con el hierro tenemos que el requerimiento día es de 30 miligramos, que está principalmente en las carnes rojas, vísceras, sardinas, yema de huevo, leguminosas y mezclas vegetales. Idealmente debemos recomendar que sean consumidos estos alimentos con otros alimentos fuentes de vitamina C, como la naranja, la guayaba, el mango, la fresa, la papayuela, porque esa vitamina C va a mejorar la absorción que tiene el organismo del hierro. Es todavía más beneficioso esa vitamina C cuando el hierro proviene, por ejemplo, de las leguminosas, que es un hierro no hemo, que es menos biodisponible, entonces vamos a favorecer mucho más esa absorción con estos alimentos fuentes de vitamina C. ¿En qué participa el hierro? En la eritropoyesis para la formación de la hemoglobina. Es esencial para diferentes enzimas y participa en la cadena respiratoria como antioxidante. También se nos presenta el caso de gestantes que deciden en ese momento ser vegetarianas o que ya con anterioridad vienen siendo vegetarianas. Entonces en ellas debemos reforzar el mensaje de consumir las leguminosas como una fuente de hierro. También las leguminosas son una buena opción para aquella población que no tiene muchos recursos para acceder a la carne de forma diaria, entonces debemos indicar el consumo de las leguminosas y miremos cómo el huevo también aparece en estos alimentos como una buena fuente alimentaria, en estos micronutrientes. Entonces, el huevo puede ser también otra opción para aquellas poblaciones que por recursos no pueden acceder diariamente a la carne. Pero sí debemos reforzar que de alguna manera existan alimentos que son ricos en hierro, fuente de hierro, para que promovamos una adecuada alimentación y que no haya deficiencia de este micronutriente. Tenemos en este momento 179 participantes. Quiero repasar entonces algo que veíamos en la teleconferencia que ya habían tenido conmigo, y es los grupos de alimentos clave. Los veníamos mencionando en las pasadas diapositivas como alimentos fuente, y quiero que reforcemos esto, y es que son grupos de alimentos clave por lo que aportan a la gestante en esta etapa, por sus nutrientes y micronutrientes. Por lo tanto, no es solo que los recomendemos, sino también que hagamos seguimiento a su consumo durante la gestación. Lo ideal entonces es que la gestante tenga un consumo de 2 porciones entre carnes y leguminosas al día, 2 porciones de verdura, 3 porciones de fruta y 2 a 4 porciones de lácteos dependiendo del trimestre de gestación en el que se encuentre. Recordemos siempre que tanto verduras como frutas idealmente se deben consumir crudas.
Algunas gestantes nos dicen, pero yo tomo jugo todos los días, 2 veces al día. Debemos indagar, usted le adiciona azúcar a esos jugos, usted somete esos jugos a colado, porque al agregar azúcar al colar perdemos fibra, hacemos que una fruta no sea saludable porque ya le adicioné azúcar. Entonces lo ideal es que promovamos, por ejemplo, el consumo de la fruta entera y que tomen agua. O si definitivamente la opción es consumir el jugo, indicarles que lo ideal es que el proceso de colado sea mínimo y que no adicionen azúcar. Ya entonces abarcamos toda esta parte que es trabajar el micronutriente desde el alimento y que no lo podemos olvidar en la atención que prestamos a nuestras gestantes y sus familias. Y ahora vamos a pasar a la suplementación con micronutrientes. El primer enfoque que tenemos es desde la directriz de la OMS, que en el año 2014, como una recomendación fuerte, nos dice que se recomienda la administración diaria de suplementos orales de hierro y ácido fólico como parte de la atención prenatal para reducir el bajo peso al nacer, la anemia materna y la ferropenia. Con esto se apunta a cumplir con los objetivos 4 y 5 de desarrollo del milenio, el 4 que habla de la reducción de la mortalidad infantil y el 5 que habla de la mejora de la salud materna. Tenemos entonces desde esa directriz que se debe lograr procurar desde las estrategias de información, educación y comunicación, aceptabilidad y adherencia terapéutica de esta recomendación, promoviendo a través de estas estrategias el cambio de comportamiento desde la información porque estamos informando los beneficios de tomar esta suplementación, pero también al tiempo interviniendo y tratando los efectos secundarios que se puedan tener por tener esta suplementación, que sabemos que algunas mujeres presentan varios síntomas gastrointestinales y molestias al empezar la suplementación. Entonces, más que echarlo al olvido y no volverlo a preguntar en la atención, es estar muy pendiente de cómo va esa mujer con los suplementos, cómo los está tomando, qué síntomas o molestias le está causando para orientarla, acompañarla y que no pierda adherencia a la suplementación. Todas estas estrategias al tiempo también nos pueden servir para promover una alimentación diversificada, que es lo que nos dice nuestra estrategia a nivel nacional, diversificación de la alimentación y a consumir combinaciones de alimentos que mejoren la absorción de hierro, como lo hablábamos ahorita, esos alimentos fuentes de vitamina C. Entonces siempre se da la oportunidad de hablar de las dos estrategias que vamos a tener para que aseguremos que esta gestante tenga un aporte de micronutrientes adecuado, desde la alimentación, como nos lo hablan acá, y desde la suplementación. Lo ideal entonces es que esta suplementación esté en el marco de un programa estructurado de atención prenatal, como se viene dando en nuestro país y esperamos que se dé también en todos los municipios que están hoy presentes con nosotros en este espacio, en esta teleconferencia, que haya una adecuada vigilancia del incremento de peso durante la gestación, que como lo veíamos en la pasada teleconferencia, se hace de acuerdo a la resolución 2465 con el monitoreo mediante la curva de Atala, calculando ese IMC en cada control prenatal y cruzándolo con las semanas de gestación para saber cómo va la ganancia de peso. Aplicar además medidas complementarias para controlar y prevenir la anemia y generar un sistema de derivación o de remisión para aquellas gestantes con casos de anemia grave, porque sabemos que si detectamos estas gestantes a través de los paraclínicos, evaluando la alimentación, viendo que es deficiente en esos alimentos fuentes de hierro, ácido fólico, debemos tener una intervención oportuna, a tiempo, adecuada y si persiste esa anemia, incluir a esta madre en un grupo interdisciplinario de atención porque es una gestante de alto riesgo obstétrico.
Nuestra guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio del 2013 nos da unas indicaciones y unos lineamientos de cómo debe ser la suplementación de micronutrientes. Nos dice que el ácido fólico debe estar en 400 microgramos día, idealmente antes de la gestación en el periodo preconcepcional, mínimo por 3 meses y durante toda la gestación. El hierro nos indican que debe ser de 60 miligramos día de hierro elemental durante toda la gestación, que en las mujeres que presentan una hemoglobina mayor a 14 no es necesario hacer la suplementación y que en caso de anemia ya la suplementación deberá ser de 120 miligramos día de hierro. En la misma guía nos dice, además del consumo de alimentos, fuentes de hierro. Y el calcio debe ser 1200 miligramos día de carbonato de calcio. Nos indican que se debe dar a partir de la semana 14, además de los alimentos fuente. También nos hablan aquí de los alimentos. Y este puntico de que sea a partir de la semana 14 es muy importante porque nos puede ayudar en la tolerancia que tengan las gestantes al calcio y la adherencia a la suplementación. ¿Por qué? Porque esperaríamos que en la semana 14 hayan pasado todas esas molestias y síntomas gastrointestinales que se tienen en el primer trimestre y que haya una mejor aceptación del calcio. Cuando encontramos que se da el calcio desde el inicio de la gestación, semana 6, 4, 8, suele pasar que las mujeres empiezan a sentir demasiadas molestias y deciden no seguir con la suplementación. Entonces, si como profesionales somos responsables y acatamos este lineamiento, vamos a lograr mejores resultados desde la adherencia. ¿Qué nos enfatizan? El calcio no debe darse de forma simultánea con el hierro. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre ambos micronutrientes y el calcio no permite la absorción del hierro. Entonces, el lineamiento que nos dan es que entre el hierro y el calcio haya una distancia de 1 hora en el consumo y que entre los micronutrientes y los alimentos existan 2 horas de ayuno. Es bien importante recalcar esto. Es el suplemento además de los alimentos fuente, porque también es usual que encontremos en nuestro medio algunos profesionales de salud, específicamente médicos, que le indican a la gestante que si se alimenta bien no vale la pena consumir suplementos. Y esto es un mensaje equivocado que le estamos transmitiendo a las gestantes, porque es tan alto el requerimiento que aunque tenga una muy buena alimentación no lograríamos cubrirlo y es necesaria la suplementación. En estas dosis que nos indica la guía, debemos tener presente en qué forma están presentes los micronutrientes, los suplementos en el mercado o en nuestras IPS. Entonces es bueno que no solo nos limitemos a formular, sino que también averigüemos en el servicio de farmacia de nuestra IPS qué suplemento estamos entregando. El hierro está presente comúnmente en forma de sal, como fumarato ferroso o sulfato ferroso. El fumarato lo encontramos en dosis de 200 miligramos y el sulfato en dosis de 300 miligramos. Ambos están muy cercanos y en el dato exacto de lo que nos pide la guía, 60 o 65 miligramos de hierro, entonces no habría problema que formulemos uno u otro. Recordemos que la dosis, en caso de que la mamá, la gestante, tenga anemia, se duplica y ya no son 60 miligramos día de hierro elemental, sino 120 miligramos. Donde sí encontramos bastante diferencia es entre el carbonato de calcio y el citrato de calcio. Encontramos que muchas veces las mujeres toleran mucho mejor el citrato de calcio que el carbonato. Entonces no está mal que su médico en el control prenatal opte por cambiarlo a citrato de calcio, pero debe tener presente que el citrato de calcio tiene casi la mitad del calcio elemental que aporta el carbonato. Entonces, si optamos por citrato,
debemos tener presente que deberá ser doble la dosis para cumplir con el requerimiento de calcio elemental que buscamos al día. En esta gráfica tomada del libro Nutrición de la Gestante, Conceptos para Profesionales de Salud, encontramos de forma muy gráfica qué pasa si comparamos el carbonato con el citrato. Si tenemos el carbonato de calcio en 1500 miligramos, tenemos que aporta 40% de calcio elemental, llevándonos a 600 miligramos de calcio. De ellos, el 27% es biodisponible. Entonces terminamos con 162 miligramos de calcio elemental. Si lo que tenemos es el citrato de calcio, 1500 miligramos, en él hay un 21% de calcio elemental, obteniendo 315 miligramos. En el citrato tenemos una particularidad y es que hay un poco mayor biodisponibilidad, mientras que con el carbonato es 27, con el citrato es 35. Pero aún así tiene un aporte de calcio elemental menor. Terminamos con 110 miligramos. Entonces, refuerzo que se debe tomar la indicación de que si se optó por el citrato, demos la dosis doble. Para repasar, y era algo que también veíamos en la pasada teleconferencia, y es cuando, de acuerdo a los valores de hemoglobina, definimos que una mujer tiene anemia, y es un valor de hemoglobina menor de 11 en el primer y tercer trimestre y de 10,5 en el segundo trimestre. Para ellas, lo indicado es dar un tratamiento entonces de 120 miligramos día de hierro elemental hasta que se logre tener concentraciones de hemoglobina en unos rangos normales. La indicación también es repartir la dosis en dos momentos. Entonces, si mandamos, por ejemplo, dos pastillitas de fumarato ferroso al día, indicarle a la gestante que se va a tomar una en la mañana y otra en la tarde, por ejemplo. Debe ser en dos momentos del día para lograr mejorar esa biodisponibilidad y la absorción que tenemos del hierro que se está consumiendo en ese suplemento. Otro punto que quiero que repasemos, y ya lo habíamos visto, es el ajuste de hemoglobina que debemos hacer en la gestante de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar en la que vive. Aquí tenemos algunos ejemplos de diferentes municipios de Antioquia con la altitud y tenemos que, por ejemplo, Abriaquí, que está aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar, en esa gestante habrá que hacer un ajuste de menos 0,8 en su hemoglobina. Si el laboratorio nos está reportando que la gestante tiene 11 gramos por decilitro en el primer trimestre de hemoglobina, no vamos a quedar contentos si esa gestante vive en Abriaquí, porque en realidad no son 11 gramos por decilitro, sino 10,2 gramos por decilitro. Y eso en el primer trimestre ya nos habla de un valor de anemia y tenemos que darle el tratamiento. Esto lo debemos tener presente porque se nos pueden estar escapando gestantes con anemia si no les hacemos este ajuste de hemoglobina. Y también lo veíamos la vez pasada, no solo se ajusta por la altitud, también se ajusta si la mujer consume cigarrillo. Es otro lineamiento que nos da la OMS desde 2011, tanto el de consumo de cigarrillo como altitud, y lo retomó específicamente la altitud, el ajuste por altitud, la guía del ministerio en el 2013. Entonces, es muy particular que hoy, a 2017, 4 años después de la guía del ministerio y 6 años después del lineamiento de la OMS, este ajuste no sea muy conocido en los profesionales de salud y aún encontremos desde la práctica que no se hace. Entonces, por ejemplo, si una mujer fuma más de 2 paquetes de cigarrillos al día, habrá que hacer una reducción en ese valor que nos reporta el laboratorio de hemoglobina de menos 0,07. Las dos reducciones son acumulativas. No es que si ya hice el ajuste por altitud no tengo que hacer el de cigarrillo. Si la mujer fuma, debemos aumentar a ese ajuste que ya hicimos por altitud, el ajuste por el consumo de cigarrillo. Luego tenemos entonces ese concepto de multivitaminas, y las multivitaminas son comerciales y está siempre la duda, las podemos recomendar, es bueno que la tome. Es ideal que la gestante opte por las multivitaminas y no por lo que le dieron en la EPS,
porque le está cayendo mejor. Lo ideal es que desaconsejemos el consumo de multivitaminas. Desde la guía del 2013 del Ministerio nos dicen que las multivitaminas no pueden reemplazar la suplementación con micronutrientes y no es una medida óptima para prevenir esos estados de anemia o reducirlos. No vamos a obligar a la gestante a que no consuma las multivitaminas. Es algo que no se puede obligar, pero sí como profesionales de salud, desde nuestra ética, tenemos la responsabilidad de no recomendarlas y que en caso de que evidenciemos que las están consumiendo, desaconsejar ese consumo, explicar los riesgos que tiene ese consumo para la salud y la nutrición de la mamá y el bebé, y no porque la gestante está consumiendo estas multivitaminas dejar de entregarlas en la IPS. No podemos dejar de entregarlas porque es nuestra obligación desde el control prenatal, desde los lineamientos del ministerio, y debe aparecer registrado en nuestra historia que las estamos desaconsejando y que estamos orientando porque no se deben consumir. Aquí tenemos algunas de estos multivitamínicos comerciales que son los que encontramos de forma común en el mercado y que son los que más consumen las gestantes. En la parte de arriba tenemos lo que indica la guía, desde los micronutrientes en su forma elemental, y abajo vemos en forma porcentual lo que aporta cada uno de los micronutrientes eh, a este requerimiento diario de suplementación. En este momento tenemos 188 participantes. Miremos entonces cómo el Gestavid nos está aportando 26% de lo que necesita esa gestante de suplementación de calcio, 33% de hierro y 250% de ácido fólico. Aquí quiero resaltar que todos los multivitamínicos tienen en forma simultánea el calcio y el hierro, que ya hablamos que no es lo indicado porque el calcio interacciona con el hierro y no permite su absorción. Lo único que básicamente están cumpliendo todos los micronutrientes, estos multivitamínicos comerciales, es el micronutriente ácido fólico. El resto está incumpliendo de forma general. Y vemos una ceñita aquí en Similac Mamá, porque Similac Mamá no es solo un suplemento de micronutrientes, sino que es también un alimento, es una leche. Y cuando hablamos de alimento tenemos que hablar de calorías. La indicación del laboratorio en la etiqueta dice que se deben tomar 2 porciones al día. Cada porción es de 130 calorías. Si sumamos las dos ya son 260 kilocalorías al día. Y encontramos en la práctica profesional que tenemos médicos que prescriben Similac Mamá a gestantes que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces son mamás que además de que no tienen los micronutrientes adecuados, están recibiendo un aporte adicional de calorías a expensas de otro alimento que le estamos prescribiendo. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando desde el desconocimiento prescribimos estos suplementos y no estamos cumpliendo con lo que mamá y bebé necesita o adicionalmente estamos generando un exceso de peso a expensas de otro aporte calórico. Entonces, como les decía, no se podrá obligar a la mamá a la gestante a que no compre estos suplementos y los consuma, pero sí debemos orientarla. Hoy encontramos muchas IPS que han optado por cubrir dentro de la suplementación del control prenatal el suplemento que Diofi. Diofi tiene en su presentación unido el hierro, el ácido fólico y adicionalmente tiene ácido ascórbico que mejora esa absorción del hierro. No hay problema en unir el hierro y el ácido fólico, pero sí hay problema cuando aparece el calcio en esa unión. Entonces el Diofi diríamos que cumple y lo que encontramos es que se ordena el Diofi y aparte se ordena el carbonato de calcio, que es lo indicado. Muy importante, no solo hablar de la gestación, de la preconcepción, sino del parto. Posterior al parto, la mujer también debe mantener una adecuada alimentación y prolongar la suplementación con micronutrientes, mínimo 3 meses más después del parto.
¿Por qué? Porque así evitamos la anemia, que es una de las complicaciones más frecuentes después del parto, sea por cesárea o vía vaginal. Y evitamos la pérdida de reservas de mamá y el deterioro de su estado de salud debido a la producción de leche y en ocasiones a las bajas reservas obtenidas durante el embarazo. Recordemos que el organismo humano es muy sabio y la calidad de la leche no se afecta ante una insuficiencia o deficiencia nutricional en mamá. El niño no se afecta en gran medida, pero sí estamos afectando a esa mujer que está tomando todas las reservas que logró tener o incluso lo que ni siquiera es reserva, sino que hace parte de su propio organismo para lograr producir una leche de buena calidad. No sometamos a nuestras mujeres a esas deficiencias, a esos riesgos y sigamos promoviendo que continúe con la suplementación después del parto. Esto lo venimos promoviendo en Medellín con proyectos que tenemos con la Secretaría de Salud de Medellín. Hemos observado que se ha logrado desde las IPS de primer nivel continuar con la prescripción del hierro. Vemos algunas instituciones que atienden partos que también hacen la prescripción antes del alta del hierro o que tienen en cuenta dentro de las recomendaciones de educación antes del alta de recordarle a la mamá que siga tomando sus suplementos de acuerdo a lo que le están prescribiendo en la IPS de primer nivel. Entonces debe ser algo que tengamos presente en nuestra atención desde lo comunitario, desde el entorno salud, para orientar a la mamá y que logremos que siga con un buen aporte en ese momento del posparto. Ya para terminar entonces, les tengo esta frase que tomé de Alimentación y Nutrición del Niño Pequeño de Lima, Perú en el 2008, de la reunión subregional de los países de Sudamérica, donde nos dicen que la etapa prenatal y los 2 primeros años de vida del niño constituyen una ventana de oportunidad para prevenir la mortalidad infantil atribuible a la desnutrición y promover la nutrición, la salud y el desarrollo óptimo. Se reconoce la importancia de reforzar la nutrición y la salud de la mujer embarazada en periodo de lactancia y en edad reproductiva, debido a que la salud infantil está estrechamente vinculada a la salud de la mujer y por el efecto que tiene para la próxima generación. Entonces, si ya toda la evidencia científica nos demuestra la importancia que tiene esta salud y nutrición materna en esos primeros 1000 días de vida, no lo desechemos, no lo echemos al olvido y pongamos mirada atenta en cómo podemos estar muy pendientes de la suplementación y la alimentación de la mamá, de la mujer gestante y que sea un foco dentro de lo que está dentro de nuestras responsabilidades como personal de salud. Entonces ya estamos en este momento con 186 participantes y daríamos espacio a las preguntas que puedan tener en este tema. Empezamos este momento de las preguntas con 186 participantes. Vamos a revisar en el área de chat qué preguntas nos han enviado. Nos pregunta Beatriz Cecilia Chaverra, según la experiencia, ¿cuál es el mejor micronutriente que existe en el mercado para gestantes? No podríamos entrar a recomendar marcas, Beatriz, pero específicamente dentro de lo que revisamos, eh, como les hablaba en la teleconferencia, está el Liofi como un multivitamínico que desde su presentación está uniendo el hierro y el ácido fólico con ácido ascórbico, con lo cual no tendríamos problema y que cumple con lo que indica el ministerio,
en el lineamiento de suplementación. Es muy importante que como profesionales de salud no nos orientemos solo por lo que nos dicen los laboratorios o los visitadores médicos. Vayamos un poquito más allá y revisemos eh, el aporte que tiene cada uno de los multivitamínicos para definir si cumple con lo que debemos prescribir o no. Que esa toma de esa decisión sea con suficiente información y criterio profesional para que a ciegas no promovamos multivitamínicos que no son los adecuados para la gestante. Beatriz Cecilia Chaverra nos pregunta cuáles son los síntomas más comunes en las gestantes con intolerancia a la lactosa. Pues los síntomas más comunes que ellas nos refieren son cólicos, diarrea, distensión, muchos gases. Es común que la intolerancia a la lactosa venga no solo por la gestación, sino que venga de periodos pasados. Muchas personas tienen intolerancia a la lactosa desde pequeños, pero debemos entonces orientar para que no desistan de forma drástica del consumo de leche y derivados, sino que conozcan que hay opciones en el mercado que ya los presentan deslactosados. Y otra medida que puede funcionar en algunas personas para superar estas intolerancias es diario tomarse una copita de kumis para mejorar esa respuesta que tiene su organismo a la lactosa. Entonces se ha visto casos de personas que toman diariamente una copita de kumis y mejoran esa intolerancia. Nos pregunta Jorge Mario Carrascal, ¿el Anemidox o el Rex se les puede dar en vez de los otros micronutrientes? Estas son simplemente, Jorge, marcas comerciales. Debes revisar Anemidox y Rex, cuánto tiene de hierro elemental y ya haces el cálculo. Teniendo presente que la prescripción es 60 miligramos día de hierro elemental y que si la mujer tiene anemia deberá ser 120 miligramos día de hierro elemental. José Gabriel Suárez nos dice que en el trabajo de campo ha podido evidenciar que las gestantes desconocen el por qué les mandan los micronutrientes y esto afecta la adherencia al consumo de los mismos. Tenemos un peligro desde nuestro ejercicio profesional como profesionales de salud y es asumir que el otro sabe y conoce. Nunca debemos asumir eso. Incluso una profesional en nutrición hace poco me mencionaba que desde la práctica que ella tenía con mujeres indígenas en La Guajira, se dio cuenta que no se tomaban los suplementos de micronutrientes porque les daba miedo que el niño naciera muy grande. Veían que las indígenas que tomaban los micronutrientes, sus niños nacían más grandes y eso les daba mucho temor. Pero que cuando el médico, el profesional de salud, la enfermera, el auxiliar de enfermería, entraba a explicarle por qué les mandaban los suplementos, cuál era el beneficio para su salud y nutrición, incluso les explicaban por qué los niños nacían más grandes frente a otras mujeres que tenían muchas carencias nutricionales y sus niños tenían retardo en el crecimiento intrauterino. Estas mujeres entendían el por qué les estaban suplementando y tenían adherencia a la suplementación. Siempre debemos reforzar con educación, comunicación. Por eso les decía ahorita, no solo cumplamos con, desde el inicio se prescribió los micronutrientes, sí, y ponemos chulo y no volvemos a indagar por ellos, no. Cada control debemos seguir indagando. Señora, usted está tomándose los micronutrientes, explíqueme cómo se los está tomando, cuénteme, le han caído mal, le han dado alguna maluquera y acompañarlas en ese proceso, porque de lo contrario no vamos a lograr adherencia. Y si, obvio, si a mí no me explican ni me informan para qué son las cosas, mucho menos voy a tener esa adherencia que queremos que se logre. María Eugenia Artunduaga nos dice que gracias por la conferencia y en qué momento y en qué forma se introduce el huevo en los niños. Esto es algo que habían trabajado con nuestra compañera Elizabeth Flores,
pero es bueno que repasemos esas duditas aquí, porque es justo este tipo de alimentos los que generan más controversia en nuestro medio, en nuestra población. María Eugenia, el huevo se puede introducir en un niño que fue alimentado con leche materna exclusiva alrededor de los 6 meses y en un niño que está siendo alimentado con leche de fórmula alrededor de los 5 meses. Ya no está esa restricción de antes que decía primero dele la yema, después dele la clara, espere a ver qué pasa, fijo eso le va a dar una alergia y la va a caer mal. No. La OMS con sus estudios ya nos dijo y nos mostró que no toda la población es alérgica al huevo, que es una pequeña proporción de la población y que entonces debemos estar atentos. Si es un niño, por ejemplo, de 6 meses, no le vamos a dar un huevo entero porque es demasiado. Esa es la porción incluso para un adulto. Entonces vamos a dar un cuarto de huevo, luego medio huevo y vamos evaluando tolerancia. Estar pendientes de que no haya un brote, de cómo fue la digestión del niño en esos días que le di por primera vez el huevo, siempre de forma muy responsable. Incluso antes esperábamos hasta el año para dar el huevo y no le ponían las vacunas del año al niño hasta que no se supiera si era alérgico al huevo o no. Entonces miremos todo esto cómo va cambiando, va progresando con todos los estudios que han hecho y con evidencia científica nos han mostrado que se pueden hacer otras cosas y de forma diferente. Entonces con tranquilidad le podemos indicar a las mamás que alrededor de los 6 meses podrá estar ofreciendo el huevo enterito, yema y clara, idealmente medio huevito porque un huevo es demasiado para un niño. José Gabriel Suárez nos dice, invitar al personal de salud que eduquemos a las gestantes, en especial en el área rural dispersa. Sí, José Gabriel, es muy importante esta educación, más en esta población que tú mencionas, porque es población que no tiene acceso continuo a nuestros servicios de salud y a nuestras actividades educativas. Entonces, esos momentos que tenemos con ellos son momentos de verdad que no se pueden desaprovechar. Debemos abarcar todos los temas que podamos, verificar después de trabajar los temas que fueron comprendidos, porque a veces también cumplimos con dar todo el contenido temático del control prenatal, pero no nos detenemos a preguntarle a esa mujer y a su familia si comprendieron la información. Entonces es muy importante tener ese acercamiento, esa pausa en el camino y evaluar cómo se comprendió el mensaje y trabajar de forma muy específica con esta población rural, que es común que sea una población en mayor riesgo. Nos pregunta Diana Salazar si el valor de ferritina es importante para decidir suplementar a la gestante con hierro. Es decir, por ejemplo, una gestante que no tenga valores de hemoglobina bajos, pero que su ferritina sí lo esté. Sí, Diana, es muy importante y por eso también debemos tener cuidado con la indicación que nos da la guía de que en mujeres con hemoglobina mayor a 14 no amerita la suplementación con hierro. Debemos tener en cuenta y cuidado porque no estamos mes a mes midiendo la hemoglobina. Entonces, de un mes a otro puede haber un cambio drástico en hemoglobina y nos pueden dar unos valores de hemoglobina normales, pero una ferritina baja. Entonces, debemos estar muy pendientes de los signos físicos que nos indican un estado de anemia, de evaluar cómo va la alimentación de mamá y de evaluar cómo está consumiendo el suplemento de hierro para también sospechar una mamá que no consume buenos alimentos, fuentes de hierro, que no se está tomando la suplementación, que me da una hemoglobina normal, pero que le empiezo a observar signos físicos de anemia, es una mamá, una gestante a la que le debemos prescribir la toma de ferritina y comparar esos valores de hemoglobina con ferritina y con base en esos valores tomar la medida de suplementación. Nos pregunta Diana Salazar qué hacer para una mejor tolerancia de los suplementos durante el embarazo. Diana, es básico el seguimiento. A veces las intolerancias se presentan porque las mujeres, en su afán de cumplir con lo que les ordenaron, se toman todos los micronutrientes al tiempo.
se toman el calcio, el hierro y el ácido fólico, porque así es más fácil, porque así no se me olvida, y de una vez me tomo todo eso por la mañana y salgo para el trabajo. Entonces a veces encontramos que la intolerancia es por eso. Otras veces encontramos que las mujeres nos dicen, el hierro me está cayendo muy mal, me da griera. Y cuando verificamos en qué momento se lo está tomando, ya llevaba 4 horas de ayuno. O me lo estoy tomando antes de acostarme. Si ya sabemos que hay unos síntomas propios de la gestación por los cambios hormonales, que ya lo veíamos también en la pasada teleconferencia, el reflujo gastroesofágico, el estreñimiento, los vómitos, las náuseas, no podemos permitir que nuestra población piense que es por los suplementos que están teniendo todos estos síntomas. Debemos orientarlas e indicarles que muchos de los síntomas son propios de la gestación, que algunos son consecuencia, por ejemplo, el estreñimiento de no tomar agua, de no consumir buena fibra en la alimentación diaria. Y también mirar entonces cómo les indicamos que se deben tomar esos suplementos durante el día, que no se los deben tomar con leche. Inicialmente, un hierro tomado con leche puede generar una sensación de bienestar para la gestante, pero con el paso del tiempo le puede estar generando una gastritis y ya vimos, calcio con hierro no se puede unir, entonces no puedo tomarme mi hierro con un vaso de leche porque estoy afectando su absorción y biodisponibilidad. Entonces, frente a tolerancia, es muy importante que seamos juiciosos en esa indagación de cómo se lo está tomando, con qué, para ir orientando en cuál es la mejor manera y especificarle a mamá o a la gestante que lo que está sintiendo no es exclusivo de los micronutrientes, que es propio de su proceso de gestación. José Orlando Correa nos dice que muchas gracias por la segunda conferencia. Algo que lo preocupa es con relación al calcio. En su sola presentación en el post de 600 miligramos, ¿cuántas tabletas debemos indicar por día? Porque solo hemos formulado una al día. Debemos confirmar, José Orlando, cómo las estamos entregando. Si es calcio elemental, si estás entregando 600 miligramos día de calcio elemental, cumples. Si estás entregando carbonato de calcio 600 miligramos, debes incrementar y mandar 2 al día. Y si estás mandando citrato de calcio 600 miligramos, deberás mandar 4 al día. Eso depende de lo que te están entregando en la farmacia en tu IPS. Por eso les decía que es tan importante como profesionales estar indagando en las farmacias de la IPS qué estamos entregando a la población. Porque a veces estandarizamos desde la atención cómo vamos a ordenar los micronutrientes, pero en la farmacia están entregando otra cosa. Entonces debemos estar muy enterados y el objetivo es cumplir con 600 miligramos día de calcio elemental, porque el lineamiento de la guía es dar 1200 miligramos de carbonato de calcio, que finalmente nos está aportando aproximadamente los 600 miligramos. Nos pregunta Diana Salazar, ¿cuál es la dosis de suplementación durante la lactancia? La indicación Diana es que siga la dosis que traíamos desde la gestación. 60 miligramos día de hierro, 1200 miligramos día de carbonato de calcio y si se puede los 400 microgramos día de ácido fólico. Pero es muy importante continuar con el calcio y con el hierro, por lo que hablábamos específicamente sobre todo del riesgo que tenemos de anemia en las mujeres después del parto y en el periodo de lactancia. Diana Salazar nos dice, ¿es posible llevar una dieta vegana durante la gestación? ¿Debe hacerse algún ajuste de la suplementación? Diana, es posible y debemos respetar siempre las decisiones que toma nuestra población frente a algo tan personal como es la alimentación. Debemos orientar a esa mujer vegana en otras fuentes de hierro y de calcio
Y como lo hablábamos ahorita, tener presente que esas otras fuentes de hierro y de calcio quizás no tengan un calcio y un hierro tan biodisponible como lo tienen los derivados de la leche y las carnes o el huevo. Entonces debemos dar esas opciones de las leguminosas, hablar de las fuentes de vitamina C y estar muy pendientes porque con estas mujeres veganas quizás debamos ir más allá y hacer un seguimiento de los niveles de calcio para mirar cómo están esos niveles de calcio en el organismo, estar mucho más pendientes de hemoglobina y ferritina para detectar a tiempo estados anémicos y quizás toque reforzar aún más la suplementación porque no estamos logrando que desde la alimentación se cubra lo que se debe cubrir. Mm, Angélica Paola nos dice, en la práctica común indicamos una tableta de 600 miligramos de carbonato de calcio al día. Según IEPI deberíamos enviar dos para suplir la necesidad de 1500. ¿Estás en lo cierto, Angélica? Si estás ordenando una tableta de 600 miligramos de carbonato al día, de calcio, estamos incumpliendo lo que dice IEPI, lo que dice el lineamiento del ministerio, que es 1200 miligramos de carbonato de calcio. Entonces, sí se debe enviar las dos tabletas. Este aumento de la dosis también viene de que los estudios demostraron que no solo es bueno el calcio para todo lo que hablábamos de las reservas de mamá las múltiples funciones que tiene el calcio en el organismo, sino también porque se ha encontrado que es clave en la prevención de la preeclampsia. Es una buena medida y ha mostrado muchísimos efectos positivos en esa prevención de la preeclampsia y desde ahí también vino que en el 2013 cambiara la dosis que se proponía de carbonato de calcio y pasar de 600 a 1200 o como lo encontramos en la mayoría de IPS que se entrega actualmente, que es la dosis de 1500, no hay problema que sea la de 1500. Tenemos que Nora Lucía Vázquez nos dice, si el Supradin contiene vitamina A, además tiene una mezcla de calcio con el hierro, entonces no sería un producto de alto riesgo para la gestante. Si Nora, hablamos de los multivitamínicos comerciales y vimos que traen un montón de micronutrientes adicionales, pero específicamente nos enfocamos en el calcio, el hierro y el ácido fólico, que es lo que nos convoca hoy como un tema central, y hablamos específicamente de eso. No nos conviene aquel producto que traiga unido el hierro con el calcio, porque no vamos a lograr el aporte que necesitamos para cubrir esos requerimientos y ponemos en riesgo la salud y la nutrición de mamá y del bebé. Nubia Uche nos dice, el protocolo de nuestro país indica solo estos tres micronutrientes, pero en otros países como México agregan el complejo B para prevenir complicaciones como preeclampsia y lo tienen en su protocolo de control prenatal. ¿Hay evidencias de estos estudios en nuestro país? Lo que tenemos más reciente, Nubia, es esta guía de 2013. Sí vamos a encontrar otros países que indican otro tipo de micronutrientes dentro de lo básico, incluso específicamente, por ejemplo, en nuestro país, en el protocolo de atención de la gestante adolescente, en la que se detectan eh, cierto riesgo de vulnerabilidad desde lo alimentario, nutricional, socioeconómico, también aconsejan que el calcio esté suplementado con vitamina D. Lo encontramos en muchas presentaciones de calcio que entregan a las gestantes, que está el calcio con la vitamina D, pero es fundamental que desde los estudios que tenemos en este momento, desde las guías, no tenemos otro lineamiento adicional. Y lo que sí nos indican es que la suplementación de micronutrientes esté muy fundamentada en los hallazgos clínicos que tenemos, en en los signos físicos que observamos y en el análisis de alimentación que tiene cada gestante. No podemos olvidar cómo esa tripleta
de laboratorio, signos físicos y alimentación para determinar qué otra deficiencia pueda tener esa gestante. Pero básicamente desde lo que nos indica la guía y las recomendaciones que tenemos en este momento es eh, indicando dando unas buenas indicaciones completicas de lo que debe ser la alimentación y básicamente suplementando estos 3 micronutrientes cumplimos con lo que hoy tenemos en el país. Pero como te digo, sí puede pasar que en muchos otros países encontremos que ya por diversos estudios han adoptado otras medidas de suplementación. Nos pregunta Juan Carlos Villarreal, ¿qué alternativa tenemos ante la gestante que no tolera ninguno de los 3 micronutrientes? ¿Se puede aconsejar igual que el calcio desde la semana 14? Hay casos muy especiales, Juan Carlos, donde eh, vemos que la gestante tiene muchísimos síntomas gastrointestinales y molestias en su primer trimestre, incluso llegando al punto de hiperemesis gravídica, hospitalizaciones. En estas gestantes, lo que tratamos es que haya unos controles prenatales más periódicos, porque ya de por sí esas condiciones hacen que esté en alto riesgo. Un análisis más juicioso de cómo va esa tolerancia y esos cambios y la alimentación a medida que van pasando las semanas de gestación. Y en algunas es necesario suspender todos los micronutrientes mientras pasan todos estos síntomas. Pero lo ideal es que se dé una observación con mayor frecuencia, unos controles prenatales más frecuentes y que, por ejemplo, tengamos presente que el ácido fólico no le cae mal a ninguno. Entonces no podemos suspender el ácido fólico. Debemos dar el ácido fólico, mirar cómo sigue esa tolerancia e ir indicando de forma paulatina la introducción de los otros hasta lograr una buena tolerancia. Siempre, como nos decía la directriz de la OMS, explicando a la mamá los beneficios del tratamiento que le estamos mandando y acompañándola en esos efectos adversos que pueda tener la suplementación. Su libanesa Osorio nos dice cuál podría ser un caso extremo de consecuencias por no utilizar los micronutrientes. Lo hablábamos en la teleconferencia Zuli y es el bajo peso al nacer, la anemia gestacional, el alto riesgo obstétrico que entonces tiene esa mamá, porque sabemos que en el proceso de parto, ya sea por cesárea o por vía vaginal, hay una pérdida de sangre. Entonces, si llega una gestante al momento del parto con anemia, es una gestante con un alto riesgo de morbimortalidad y de que ese niño nazca con complicaciones, no solo por el bajo peso, sino con complicaciones desde su mismo desarrollo, porque son niños que no tienen un desarrollo intrauterino adecuado y que luego en la etapa eh, de la infancia también tienen problemas desde su estado de salud y nutrición. Entonces, precisamente porque hay muchas consecuencias al no tener adherencia a los micronutrientes, es que el Ministerio, la OMS y tantas organizaciones a nivel nacional y mundial buscan que cumplamos con esta suplementación y que en la medida de lo posible estemos atentos a cómo las gestantes están haciendo esta suplementación. José Orlando Correa nos dice, ¿por qué en ginecología se enfatiza en el uso del calcio solo en las gestantes con antecedentes de hipertensión? Puede ser desde un desconocimiento, José Orlando, porque hablamos que aunque se vio para la guía del 2013 ese análisis del beneficio adicional de la prevención de la preeclampsia con el calcio, no es la única función que tiene el calcio para la gestante, ya lo hablábamos ahorita. Entonces, puede haber un desconocimiento desde allí y debemos reforzar que el calcio tiene esas dos funciones, la prevención de la preeclampsia y el aporte que necesitamos para el organismo de mamá y de bebé. Nos dice Beatriz Elena, hincapié, para iniciar las frutas y los zumos naturales, ¿hay alguna recomendación?
por los cítricos y los ácidos. Asumo, Beatriz Elena, que tu pregunta es hacia los niños, porque en la parte de la gestante, en la alimentación, no hay ninguna contraindicación de las frutas y las verduras. Con los niños y con estos alimentos debemos distinguir en dos conceptos, lo cítrico y lo ácido. Lo cítrico, y te doy un ejemplo básico que a todo mundo asombra, y es que la guayaba es un cítrico. Y la guayaba es una de las frutas con mejor aporte de vitamina C y no es ácida. Entonces a veces pensamos que la vitamina C es directamente proporcional a ácido y no, tenemos que pensar más bien en ese concepto de cítrico. Un niño puede tomar a los 6 meses, por decir algo, en esa evaluación que estamos haciendo de tolerancia, un juguito de naranja recién exprimido sin adición de azúcar. La naranja como madura. Se puede chupar unos casquitos de mandarina madura. No le vamos a ofrecer al niño una mandarina verde, una naranja verde. eh, Podemos ofrecer todos estos cítricos en su estado de maduración más altico, que sean unos cítricos maduros que le sepan dulce al niño y que no tengan ese sabor ácido que les puede molestar y algunos generar intolerancia. Doreidis nos dice, ¿cuál sería la manera óptima de manejar maternas con reporte de hemoglobina de 11 o menos en el primer trimestre de embarazo que no toleran los micronutrientes, por lo tanto no se los toma? Lo ideal, Doreidis, es entonces verificar por qué no los están tolerando, en qué forma los están tomando, si los están tomando después de alimentos que también les están generando molestias gastrointestinales. Con ellas mínimo asegurar una dosis de 60 miligramos día, ir subiendo conforme veamos la tolerancia a los 120 que necesitamos para superar ese estado de anemia y reforzar mucho la parte de la alimentación. Esto incluso nos puede pasar con mamás en las que nos concluya un estado anémico con un proceso infeccioso en el que no es aconsejado dar hierro. Por ejemplo, una infección de vías urinarias. No podemos dar hierro y se nos puede presentar que esa mamá tiene anemia. Entonces se debe suspender el hierro, reforzar mucho desde lo alimentario con esos alimentos ricos en hierro, como las vísceras, las carnes rojas, reforzar mucho que se consuman esos alimentos fuentes de vitamina C y esperar y estar atentos a que pasen los síntomas gastrointestinales, las molestias o incluso los mismos procesos infecciosos e inmediatamente empezar la dosis como debe ser de hierro. Nos dice Gladys Lucía Jaramillo, en ocasiones las gestantes consumen la leche deslactosada sin tener intolerancia. Hay dificultad del organismo para la absorción del calcio. Gladys, la lactosa es el carbohidrato que trae la leche. Entonces no hay problema que, o no hay por qué pensar que el hecho de que sea deslactosada interfiere en la absorción del calcio. Lo que sí nos puede interferir es los productos descremados. ¿Por qué? Porque en la grasa de la leche está la vitamina D, que nos ayuda muchísimo para absorber el calcio. Entonces, en mamás donde veamos que el consumo de lácteos es descremados, podríamos estar pensando que esa absorción del calcio que le suministra el lácteo puede estar viéndose afectada porque al descremar la leche también le están quitando mucha porción de la vitamina D que aporta. Nos dice Nubia Puche, en cuanto al complejo B, ayuda a vómitos por la piridoxina y lo utilizan en protocolos de otros países. ¿Qué evidencia hay en el nuestro? Nubia, en la pasada teleconferencia veíamos que una de las medidas que propone la guía de atención de la gestante del ministerio
es la prescripción de vitamina B6 en caso de presencia de muchas náuseas y vómito. Entonces mira que en nuestro país también se está proponiendo desde ese enfoque y si está propuesto en la guía es porque se encontró suficiente evidencia científica para ordenarla o para proponerla. Pero como nos dice la guía, esta prescripción de vitamina B6 debe ser por el médico. O sea, no podemos tener auxiliares de enfermería o enfermeras prescribiendo vitamina B6 porque es una prescripción médica. Nos dice Viviana Cano, sería acertado que una gestante con bajo peso pregestacional, sea adolescente, adulta o gestante múltiple, consuma un multivitamínico comercial para alcanzar sus requerimientos. No. Debemos tener presente, y en eso quiero ser reiterativa, que el multivitamínico comercial no aporta lo que da el requerimiento. Y cuando hablábamos de esos requerimientos, estábamos hablando de una mujer gestante sana, promedio. Si ya tenemos una gestante con bajo peso, con alguna otra condición, debemos pensar en que sí, que más debemos vigilar ese requerimiento y ese aporte. Y el multivitamínico comercial no nos va a cubrir ese aporte. ¿Qué hemos encontrado, Viviana? Que en mujeres gestantes, adolescentes con bajo peso, embarazos múltiples, prescriben, además de los suplementos de micronutrientes, por ejemplo, el Similac Mamá, porque necesitan que esa mamá, esa gestante, tenga un aporte mayor de calorías diarias. Pero no puede ser la única fuente de micronutrientes que tengamos con esa mamá, porque no vamos a estar cumpliendo con lo que ella necesita. No. Loreidis. Loreidis nos pregunta algo similar a lo que ya respondimos, si es un valor de hemoglobina menor de 11 en el primer trimestre en una gestante que no tolera los micronutrientes. María Eugenia Tunduaga nos dice, en las subregiones donde hay altos niveles de contaminación con mercurio, ¿se hace alguna restricción alimentaria a la madre? María Eugenia, pues aquí hay que tener presente esa contaminación de mercurio, cómo está afectando el recurso pesquero de esa región, de esa subregión, porque entonces ya tenemos que predecir que esos pececitos están contaminados con mercurio y que no son ni siquiera recomendables para ningún tipo de población, no solo gestante, no sería indicado para ninguno de nosotros. Entonces hay que tener presente esos niveles de contaminación del municipio para recomendar el consumo de sobre todo de pescado. Alejandra Monsalve nos dice, buenas tardes, ¿nos podrías compartir el nombre del libro referencia que mencionaste de la nutrición de la gestante? Alejandra, ¿lo ven? Vamos a llegar, voy a tratar de llegar a esa diapositiva. Está referenciado en el pie de página de la diapositiva de la imagen y es muy útil, es un libro que me pasé. Es un libro que trabajaron docentes de la Universidad de Antioquia y que es una buena herramienta porque es práctico para el profesional, para los profesionales de la salud. Está aquí referenciado en el pie de página, se llama Nutrición de la gestante, conceptos para profesionales de salud. Es un libro del 2014, también lo encuentran en internet de forma fácil, en PDF. Fue, como les digo, producido por unas profes de la Universidad de Antioquia y de forma muy clara, muy sencilla, nos muestran todos los conceptos básicos que debemos tener presentes cuando atendemos a nuestras gestantes y también los invito a leer eh, la,
el libro de la estrategia que tenemos en Colombia para las deficiencias de micronutrientes, que es este que ven al inicio. Esta es la portada, también lo encuentran fácilmente en, en, en internet, y habla también de aquella población de maternas que en el puerperio necesitan continuar con la suplementación. Adicionalmente, les recomiendo leer el capítulo del Manual de Alimentación y Nutrición para la población en las diferentes etapas del curso de vida, que es un libro que también publicamos a través de un convenio con la Secretaría de Salud de Medellín en el año 2014-2015, donde pueden encontrar también muchos lineamientos en esta parte de alimentación y nutrición de la gestante, el recién nacido y el niño. Bueno, les agradezco esta activa participación. Terminamos la teleconferencia con 167 participantes. Agradezco a todos los que han estado muy juiciosos, presentes durante este ciclo. Ya llevamos 12 teleconferencias, muy comprometidos con este tema que ha abarcado la estrategia de IEPI desde la gestante y el niño pequeño. Y los invito entonces a que no falten a la teleconferencia que nos queda todavía pendiente para dentro de 8 días, igual el jueves a las 4 de la tarde. Mil gracias entonces por su atención y por toda su participación.